Bueno, seguimos con la jornada y doy paso, como comentaba cuando acababa mi charla, a Miguel Ángel Campano, que nos va a presentar la herramienta de COVID Risk Estimation de transmisión de la COVID-19 mediante aerosoles. Miguel Ángel es profesor de la ETS de Arquitectura de Sevilla, se dedica a la investigación en materia de energía y calidad ambiental, confort térmico, calidad del aire, iluminación, en arquitectura y su relación con la salud, el patrimonio y la eficiencia energética. Es miembro de Aireamos y también de Ventilando, así que the floor is yours. Muchas gracias, Patricia. Pues, con vuestro permiso, voy a comenzar una breve explicación del potencial de esta herramienta, la herramienta COVID Risk Airborne, que nos permite estimar de una forma bastante certera el riesgo de transmisión aérea, en este caso del SARS-CoV-2, de la COVID-19. Voy a entrar un poquito en contexto, y es que desde siempre realmente hemos tenido una guerra contra las enfermedades aéreas. La mayoría de las enfermedades que nos afectan en el día a día, resfriado, gripe, el virus respiratorio sincitial, tenemos muchas enfermedades que nos han ido erosionando la salud a lo largo de todos estos años. Y se nos ha incluido uno más, bastante potente, muy transmisivo, pero no lo único. No todo es COVID, pero tenemos muchas enfermedades que tenemos que cuidar. Tenemos una guerra contra ellas. Y la forma que tenemos es implementar diferentes mecanismos como la ventilación monitorizada y el uso de mascarillas. Entonces, ¿qué hacemos contra eso? Durante la fase más aguda de la pandemia, ventilamos a toda costa. Esta imagen será muy conocida para la mayoría de padres y madres y de la comunidad educativa. Niños con mantas en las aulas. Mucho frío. El sobreventilar durante la fase aguda nos ha llevado a tener una guerra contra el confort y el estrés térmico. ¿Qué pasa? Que en cuanto se ha levantado el pie de las medidas restrictivas, ha vuelto a primar el confort. Esto lo padecemos fácilmente, lo otro no nos damos cuenta. Hemos dejado de ventilar. Tenemos que equilibrar la ventilación y la protección contra las enfermedades aéreas, como la COVID, y el confort y el estrés. No podemos descuidar ninguna de las patas de nuestra silla. Para ello, desde la Universidad de Sevilla, en colaboración con Aireamos y Ventilando, hemos desarrollado una serie de medidas, empezando con la herramienta COVID Risk, con la idea de darle a la sociedad un método para poder empoderarse, que puedan tomar decisiones tanto a nivel individual como de gestores, como de centros educativos, para intentar velar por la salud a la vez que no se descuida el bienestar. Entonces, esa es nuestra idea, que todas estas medidas que se han implementado durante la emergencia sanitaria se puedan mantener con un perfil más bajo, controladas gracias a este tipo de herramientas. Hablamos de ventilación, ya sea natural o la que deberíamos utilizar en nuestros espacios, la mecánica, filtrado y, cuando sea pertinente, el uso de mascarillas. Dicho eso, voy a hablar de cómo funciona esta herramienta, cuál es su metodología. La idea es bastante sencilla, es un método muy elegante que se desarrolló hace muchísimos años y se considera este método, ya digo, Wells-Riley, como un método simplificado que explica muy bien la transmisión de enfermedades por aerosoles. La idea es que si hay una persona infectada en un recinto y está liberando aerosoles potencialmente infectivos, bueno, va a ir liberando una dosis infectiva a este ambiente. La estamos viendo aquí. Estamos exhalando una dosis infectiva suficiente para infectar al 63% de las personas. A eso se le denomina Quanta. El método realmente es el método Quanta. A partir de ahí la liberamos a la atmósfera del recinto completo. Eso sí, podemos tamizar, podemos retirar parte de esa carga vírica mediante el uso de mascarillas o respiradores. Dependiendo de su eficacia y de su ajuste, retiraremos más o menos. Bueno, una vez que se ha podido utilizar o no esa medida preventiva, hemos dejado en esta atmósfera una cantidad de aerosoles que tienen virus que podrían infectarnos. ¿Qué pasa? Estos aerosoles, que yo digo que se han diluido en el completo de la atmósfera, pues no permanecen estables durante mucho tiempo. Por lo pronto, el tiempo juega a nuestro favor. Con el tiempo, los virus que están contenidos en los aerosoles se inactivan, no se mueren, no están vivos. Se van degradando. Por otra parte, aquí, si abrimos las ventanas, estamos introduciendo aire exterior que diluye esa carga vírica y por una parte se la lleva y por otra parte evapora esos aerosoles.
con lo cual estamos disminuyendo la cantidad de aerosoles que tenemos en esta atmósfera. También podemos utilizar la monitorización del CO2, como estamos haciendo en esta sala, para controlar ese nivel de ventilación, que sea el suficiente pero no excesivo. Hay más medidas, como el filtrado, que retira, mantiene y atrapa esas partículas infectivas mediante filtros muy finos. También hay otros sistemas como la luz ultravioleta, como la que expondrán después los profesores Ignacio Acosta y Pedro Bustamante. Y por último, cuando llega el momento de la verdad, hablamos de la persona susceptible que va a inhalar ese aire que hay en el ambiente y que, por lo que estamos viendo, tiene alguna carga vírica. ¿Podemos interponer alguna medida? Sí, la mascarilla. La medida más efectiva contra la transmisión de enfermedades. Si se la pone, pues tendrá de nuevo una eficacia removiendo de ese aire que vamos a inhalar todas esas partículas. Y a partir de ahí, pues, tenemos la dosis que inhala una persona dentro de ese recinto susceptible. Esta es la metodología que rige la herramienta. ¿Cómo podemos controlarla? Ya he dado una pista. Tenemos, por una parte, la cantidad de virus, de partículas infecciosas que hay en el ambiente y, por otra parte, a la vez que exhalamos estas partículas infectivas, tenemos el dióxido de carbono, un gas que coexhalamos en la respiración a la vez que este virus de estar infectado. Si monitorizamos el CO2, podemos controlar de forma muy sencilla el riesgo esperado de transmisión en caso de que haya uno más infectados. Entonces, es una forma muy barata de poder analizar el posible riesgo. No significa que haya riesgo siempre, significa que si hay un infectado o más, controlando el CO2 podemos saber el nivel de ventilación y, por tanto, la dilución vírica. Esto es lo que se ha llevado hablando en asociaciones y plataformas de ventilación durante todo este tiempo. Ahora podemos calcular el nivel de CO2 que podemos tener en nuestro espacio para evitar un riesgo elevado de transmisión. Hablemos de la herramienta. La herramienta, como digo, se ha desarrollado desde la Universidad de Sevilla junto con las plataformas Ventilando y Aireamos y la colaboración del profesor José Luis Jiménez. Estamos hablando que es uno de los mayores expertos de transmisión aérea y aerosoles a nivel mundial, uno de los científicos más citados del mundo. Mediante esta metodología que acabo de explicar de forma simplificada, pues podemos saber mediante el CO2 que hay en el ambiente, el diferencial entre lo que hay fuera y lo que hay dentro, cuál es el riesgo esperado de contagio. Y así podemos minimizarlo sin por ello pasarnos y empezar a tener exceso de frío en mi recinto. Podemos regular la apertura de ventanas, que eso es clave en los centros educativos. Esta es la herramienta. La dirección es esta que tenemos aquí, accesible de forma gratuita. Y si clicamos en empezar, aparecen dos métodos ampliables en un futuro con métodos un poquito más aplicables al día a día. Pero por ahora podemos hablar de un cálculo simplificado que es muy útil para el día a día de personas que no tengan una formación específica científica, pero que pueden usar esta herramienta perfectamente, sencillamente para evaluar el riesgo general que tienen en sus recintos en un evento dado. Y por otro, un cálculo detallado que implementa más factores y que nos permite un análisis más detallado. No es difícil de utilizar, cualquiera lo puede utilizar sin ningún tipo de problema. Sencillamente, que este se hace en un par de minutos y este necesita algunos datos extra. Poco más. En este caso, voy a explicar el simplificado. Por la tarde, aquellos que deseen asistir, explicaré el caso detallado con un caso de estudio. Vamos a clicar en el simplificado. Esta es la pantalla del simplificado. Si alguien tiene interés en abrir la herramienta, también tiene aquí un QR descriptivo. Preguntas sencillas para analizar riesgo. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Qué tamaño tiene el recinto? Si tenemos un recinto muy amplio y liberamos aerosoles infectivos, mientras más grande es el recinto, más se va a diluir esa carga vírica, menos vamos a inhalar proporcionalmente. Es muy importante. Así que el tamaño, en este caso, importa. Hablamos de un aula, por ejemplo, de 50 metros cuadrados, 45 o 50, depende si es primaria o secundaria, y unos 3 metros de alto. Vamos a tabular un aula, como digo, caso muy típico. Asumimos que estamos tratando con Omicron y vamos a tabular la ocupación. En general, sabemos cuántas personas puede haber en un recinto. Sigamos con un aula. En primaria, ¿cuál es el número esperado de personas dentro de un aula? 25 más el docente. Después podrá haber 18, 14, 16, depende. Pero yo puedo colocar aquí cuántas personas hay habitualmente en mi recinto. ¿Qué actividad estamos llevando a cabo? ¿Estoy sedentario? ¿Estoy dormido? ¿Estoy caminando ligero? ¿Actividad media? ¿Actividad pesada?
Bueno, lo describo y esa es la actividad que se está llevando en el recinto. A partir de ahí, la persona que puede estar infectada, ¿qué hace? ¿Está en silencio? ¿Está moviéndose? ¿Está hablando? ¿Está cantando o está gritando? Podemos verlo. Es muy importante, puesto que, según lo que hagamos, liberamos más aerosoles infectivos o no. Si gritamos, echamos muchísimos aerosoles infectivos en caso de que estemos contagiados. Si estamos en silencio, mucho menos. Entonces, esto es un parámetro muy importante. Siguiente punto, ¿cuánto tiempo estamos en el recinto? Si estamos mucho tiempo, pues empezaremos a respirar mucha más cantidad de aerosoles potencialmente efectivos. Si hablamos de poco tiempo, la exposición es breve, habremos respirado proporcionalmente mucho menos cantidad de aerosoles. Entonces, podemos regular eso. Vamos a seguir con la ventilación. En el método detallado se habla mucho más sobre esto, pero en general, ¿cómo tengo el recinto? ¿Es un espacio al aire libre? ¿Sí o no? Si es un espacio al aire libre, se puede tabular. ¿Qué es un aula? No lo es, lo siento mucho. La siguiente pregunta, ¿qué hago con las ventanas? ¿Están cerradas? ¿Están algo abiertas? ¿O están abiertas completamente? Lo puedo marcar, aunque después podamos afinar más, ya me da cierta idea de lo que está pasando. Y por último, ¿uso mascarillas? ¿Todo el mundo está usando mascarilla o en qué porcentaje? ¿En la persona que está infectada está usando mascarilla? ¿Qué tipo de mascarilla? Pantalla facial, que prácticamente no sirve para nada. Mascarillas quirúrgicas, que sirven muy poco. FFP2, con válvula o sin válvula. Digámoslo. Y si elijo alguna, ¿está ajustada o está suelta? Es muy importante eso. A partir de ahí sabemos cuánto puede atrapar aerosoles. Con toda esta información, ya puedo pasar a la pantalla de resultados y puedo saber el riesgo que se espera, por ejemplo, en un aula durante una hora con ocupación plena. Si nadie lleva mascarillas, en una hora, estadísticamente pueden caer casi 3 personas contagiadas. El riesgo es alto. Si tenemos las ventanas cerradas, estamos cometiendo un error en un aula. Tal vez haya que abrirlas. ¿Cuánto? Un poco y durante todo el tiempo. ¿Qué puedo hacer para mejorar? Aquí hay un listado de cositas que se pueden hacer. Se cambia la herramienta dándola hacia atrás y podemos comprobar todo esto. Aquí tenemos un pantallazo rápido de, si yo estoy midiendo el nivel de CO2 con esta herramienta, qué riesgo tenemos para Omicron, resfriados, gripe, de contagiarme. Si yo no abro las ventanas, voy a tener mucho nivel de CO2 dentro. Según esté en silencio, hablando alto, si el maestro, como puedo ser yo ahora, estoy infectado y estoy gritando, tenemos más de un 70% de contagiarnos. Así que, bueno, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Una vez contado esto, vamos al impacto. Tengamos en cuenta que todo esto está avalado mediante publicaciones científicas, que tampoco tienen mucha más relevancia, están ahí y nos permiten estar avalados para hacer estudios, por ejemplo, en Metro de Sevilla o en la propia Universidad de Sevilla. Esto nos permite analizar el riesgo esperado en este tipo de recintos. Igualmente, esto ha sido difundido en artículos de prensa como en El País, Faro de Vigo, News, Antena 3. Ha habido una serie de campañas a nivel nacional para explicar esta herramienta, ya que es clave, sobre todo en las fiestas que tenemos ahora venideras. Igualmente, esta herramienta es parte de la metodología de análisis de la futura norma UNE de monitorización de CO2 y salud, en la cual vamos a establecer diferentes umbrales para estar no seguros, pero con un riesgo muy bajo de transmisión, que podamos estar sanos, que es lo importante de todo esto, que tengamos poca transmisión de enfermedades, entre ellas la COVID. Y como conclusión, recordar que la calidad del aire es la futura revolución que estamos viviendo ya. Igual que el saneamiento lo fue en el siglo XIX, que nos permitió evitar la cólera y enfermedades así, limpiar el aire, tener aire limpio, nos va a evitar muchísimas enfermedades. Además, por supuesto, de problemas de contaminantes y de partículas. Insisto, la COVID es un problema y no ha dejado de serlo, pero es que hay muchas más cosas aparte de COVID y muchas preocupantes. Ya estáis viendo cómo están las UCIs pediátricas, llenas de niños con virus respiratorio sincitial. Poca broma. Esta herramienta que os he explicado, la COVID Risk Airborne, en la cual aquí está parte del equipo desarrollador, nos permite desarrollar escenarios en los cuales gestores, profesores, padres puedan saber el riesgo que pueden asumir sus chavales y, sobre todo, modificarlo. Oye, pues voy a abrir un poquito la ventana. ¿Cambia? Sí, estoy mejor. Todo eso me permite tomar decisiones. Como ciudadanos nos empoderamos, podemos actuar, no dependemos de nadie.
y a nivel de gestores de climatización permite programar nuestros edificios, que nuestros edificios tomen decisiones con la información que le estamos dando. Esto nos permite aumentar nuestra concienciación. Y con esto, nada más por mi parte. Muchas gracias por escucharme.